Durante la semana contábamos que el compositor bahiense Francisco Batistela publicó el martes 21 exactamente Tirano, que es el tercer álbum de música instrumental de Yema, un proyecto creado en 2015, y justo el tema que escuchábamos recién previo a la entrevista es Sobre la Hora, una de las 7 canciones que componen la obra, una obra que tiene como hilo conductor el paso del tiempo y su tiranía sobre la vida humana, ya sea frenético o aletargado, el tiempo avanza inflexible. Y hoy nos visita aquí en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca para conversar con nosotros y presentar su disco. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muy bien, gracias por tenerme. No, por favor, un gusto. Bueno, contento me imagino con el lanzamiento de este nuevo disco, tercero, decíamos ya, del proyecto Yema. Sí, efectivamente, el tercero, y la verdad sí, muy contento porque es un montón de esfuerzo que uno hace y verlo finalmente completo ahí, la verdad da mucha felicidad. Recién escuchamos un tema y uno de los temas y realmente tiene, como vos decís, ¿no? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, es una música compleja, pensada. Ya vamos a entrar en lo que es la obra, pero para quien no te conozca, quiero saber quién es Francisco Batistela y cómo llega al mundo de la música, cómo se mete a empezar a componer, a producir, cómo fue toda esa experiencia. Bueno, yo diría que Francisco es, como decías, un músico bahiense y en particular siempre me gusta pensar en mí mismo como un compositor, porque si bien toco instrumentos, toco la guitarra, toco el bajo, toco el piano, pero quizás no me siento tan bueno tocando las cosas, sino por eso digo un compositor, me gusta hacer la música. Y la forma en la que llego a eso creo que es muy temprano en mi vida cuando descubro la música instrumental en particular. A partir de escuchar un disco de Vangelis, el músico que hizo la banda sonora de Blade Runner, por ejemplo. A partir de ahí siento que como que hubo un flechazo que me acercó a la música y desde entonces la música instrumental específicamente me llamó la atención. Y a partir de ahí, creo que diría que 2006, por ahí, joven, descubrí el software para arrancar a trabajar y arrancar a pensar música. Al principio, obviamente, era algo muy simple. ¿Con cuántos años, 2006? 12 años, 12 más o años. menos. Ajá. 12 años, 11, 12, por ahí. Y me puse poco a poco a hacer canciones primero muy simples y después fueron complejizándose. Y finalmente, digamos, varios años después, arranco a publicar música, ya después de haber pasado por un tiempo de ensayo y de práctica muy grande. Y por ejemplo, los primeros temas o el primer álbum que publicaste, que decís, bueno, esto es una obra terminada que quiero publicar, que quiero dar a conocer, ¿cuándo fue? ¿Qué edad tenías? Habría sido en 2010, que fue cuando ya... ¿16 años? Sí. ¿Es legal? No, era chico, pero bueno. Fue la primera vez que terminé de componer algo y dije, esto está muy bueno, esto quiero que lo escuchen los demás. Y creo que eso es un poco lo que me moviliza a publicar la música. Me gusta mucho hacer música para mí, pero también es muy lindo poder compartirla y poder, no te digo generar algo en alguien más, pero por lo menos sentir que alguien más puede escucharlo y quizás le pueda gustar. Compartir, que es lo lindo. Bien, el espíritu del arte, ¿no? El encuentro también. Fran, ¿y cuántos discos, cuántos temas has desarrollado, no? Bueno, incluimos lo que es Yema, que es tu último proyecto, pero a lo largo de esta carrera que decimos que empieza los primeros pasos a los 12 años, yo también a los 12 años alguna vez me bajé un software de música y creo que llegué a usarlo una hora para experimentar y cosas, ¿no? Así que... valorable tu persistencia, tu esfuerzo, no tan joven empezar. Decías, los primeros temas a los 16 años y este recorrido, ¿cuántos álbumes has publicado? Y serían en total 9 álbumes, pero en realidad son proyectos cortitos. Porque quizás un álbum, claro, 3, 4 temas. A partir de ahí, en total, durante todo el tiempo desde que arranqué a publicar, estaría hablando de 46 canciones en total. Y que tienen sonidos muy variados. Por ahí al principio había mucho de ir experimentando, de hacer música y probarme que iba saliendo bien algo, y después uno va desarrollando el estilo y demás. Pero sí, arranqué ahí, sí, con persistencia, le fui poniendo pila, hay mucho error, cosas olvidables, cosas que jamás publicaría,
Ajá. pero es parte de la práctica que te lleva a cierto punto de decir, bueno, acá llegamos, esto sí, esto se muestra, que lo vean los demás. Bien, bien. Bueno, en un ratito vamos a estar escuchando algún otro de los temas, pero te quiero preguntar, Yema, ¿qué es Yema? ¿Cómo elegiste el nombre? Qué te simboliza? Y como proyecto musical, ¿qué es lo que busca o qué es lo que caracteriza a Yema? Que Yema sos vos, digamos, pero es un proyecto o una faceta o una nueva forma de hacer música que encontraste, me contabas. Claro, exactamente. Yo, viste que te decía que venía componiendo música y recién en 2015 sentí que, bueno, quería arrancar a pensar la música un poco distinto. Yo hasta entonces hacía música tratando de que sonara algo bien, nada más, pero o con un estilo o algo así. Pero a partir de 2015 me puse como desafío arrancar a hacer la música y dejarla fluir, dejar que saliera y componer sin pensar en un género musical, sin pensar en algún estilo, nada. Sentarme con la guitarra, improvisar, pensar ideas e ir poniéndolas. Yo así arranco a crear varias canciones y llega un punto que cuando tengo varias canciones hechas se me ocurre, bueno, juntarlas en un álbum. Y ahí surge la idea de Yema, que es como todas estas canciones que estaba haciendo sin género específico, sin nada. Al final terminaron encontrando un hilo conductor, pero en ese momento simplemente quería juntar este sonido distinto que estaba y esta nueva forma de componer, y ahí fue saliendo. Y terminó, lo que noté es que, si bien al principio yo no tenía nada pensado para el estilo, terminé haciendo que lo que yo pensara en ese momento terminara entrando de alguna forma en las canciones. Son canciones instrumentales, así que no tienen letra, pero para mí, cuando las escucho, siempre representan un momento de mi vida, algún estado mental en el que me encontraba en ese momento, y así como que fui juntando las canciones y terminaron teniendo esas temáticas. Bien, vamos a escuchar otro de los temas de Tirano que se llama Cerca de la Medianoche.
escuchamos es Cerca de la Medianoche, uno de los temas de Tirano, el proyecto, del disco Tirano de Yema, el proyecto musical de Francisco Batistela, que está aquí con nosotros en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. En este, por ejemplo, Fran, Cerca de la Medianoche evoca por ahí un tiempo nocturno, meditativo, un poco es eso, ¿no? Genera como, yo al escuchar el disco ayer, como que momentos de distensión y momentos de atención, ¿no? Y cambios en el tiempo, en la sensación que uno percibe del tiempo, evoca mucho estos temas. Sí, esa es un poco la idea general de este disco. Tirano como se inspira en el tiempo, y pensaba en ese sentido el tiempo como algo que está siempre ahí y que se expresa de distintas maneras. Creo que uno lo va viviendo de formas diferentes. Uno por ahí el tiempo se vuelve frenético. En el primer tema que escuchábamos hoy, la idea era esa sensación de frenesí que tiene el tiempo a veces, pero otras veces, en este sentido, la nocturnidad, un momento quizás reflexivo, introspectivo, tiene un aire más tranquilo, más restringido, y esta canción pasa mucho por ahí, sí. Y en este caso, o en general, ¿no? En tu composición, ¿cómo incide el hecho también que seas estudiante de filosofía? Digo, porque pensar en el tiempo, hacer música sobre el tiempo, digamos, es bastante abstracto. En general, las canciones o la música se sitúan sobre temas o refieren a temas mucho más concretos, mundanos, ¿no? Tiene un nivel de abstracción también tu música. Me imagino que tendrá que ver también con tus intereses filosóficos, por así decirlo. Sí, en ese sentido creo que todas las experiencias de vida entran de alguna manera en la música, y sin duda haber leído filosofía me ha hecho por ahí conceptualizar las cosas de otra manera, pensar la música de otra manera, con la libertad que me da también que sea música instrumental, que me permite también otro tipo de abstracción, no tener que poner en palabras todo lo que pienso. Y sí, sin duda, yo creo, por ejemplo, acá hablando del tiempo, algún filósofo como Heidegger también entran de alguna manera en esa idea cuando compongo. Pero cuando compongo así las canciones propiamente dichas, no es algo que tenga en mente, es algo que descubro. Siento que cuando termino de publicar un disco, o de darle nombre, o de conceptualizarlo, ahí me arranco a dar cuenta de un montón de conexiones que yo venía haciendo, o de influencias musicales que se van expresando de una u otra manera, y que después digo, esto tiene que ver con lo que estaba pensando en ese momento. Y así se van conectando las distintas partes de mi vida. Bien. Y también yo lo que veía que este proyecto Yema tiene una estética muy cuidada en lo que son la gráfica que identifica al disco. Digo, la gráfica que identifica al disco porque por el momento son discos virtuales, no tienen una presentación física, pero lo decíamos en la gacetilla y vos me contabas que trabajabas con Paloma Roque, al menos lo que es Yema, anteriormente no, ¿verdad? Claro, recién con Yema arrancamos a trabajar juntos. Con Yema, yo digo Yema, bueno, las dos funcionan igual. La H aspira, bueno, estudiantes de filosofía lo sabemos. No, te quería preguntar cómo es esta experiencia, ¿no? De trabajar con una artista gráfica, ¿no? Y que de alguna manera, me imagino que vos le transmitís alguna idea y ella la trabaja, te la devuelve, ¿no? Pero buscás una síntesis con ella y una forma de expresar justamente algo que no está puesto en palabras, pero tampoco debe terminar de ser una imagen, ¿no? Claro, yo me puse en contacto con ella con la premisa de que tenía que ser alguien de acá, alguien local. Quería que fuera un poco un intercambio de gente de acá de Bahía Blanca. Sí. Y una de las cosas que arrancamos a trabajar es que yo le propuse la idea de pensar esa portada, y le di, mi idea general al principio fue darle ideas generales de qué trataba el disco, qué tipo de temas estaban ahí presentes, tirarle los títulos de los temas y ver qué se le ocurría a ella. Después, con esa idea, íbamos como en un vaivén de distintas propuestas hasta que terminábamos en algo. Y generalmente durante meses Paloma tuvo que soportar que yo le haga explicaciones metafísicas de cada cosa que se me iba ocurriendo y el simbolismo que tenía. Y ella tuvo que sufrir tu costado filosófico. sí, sin duda.
Pero bueno, no se quejó. Así Bueno, que bien, me alegro, creo que al final le terminó gustando un poco la idea. Y también ha hecho propuestas ella, porque Ajá. esto es, como te decía, un vaivén. Yo tengo una idea inicial, pero también estoy abierto porque, bueno, esa es la gracia del artista, de que traiga algo, de que plantee algo desde su experiencia. Y ella siempre ha sabido encontrar cómo presentar una propuesta superadora. Que yo le doy algo y ella me devuelve algo que tiene una incorporación de algo nuevo que a mí me termina gustando y lo terminamos incluyendo en la propuesta gráfica del disco. Bien, y estaba mirando acá en tu YouTube, donde estaba publicado el disco, lo mismo en Bandcamp. ¿Querés aprovechar para dar las redes sociales? Bueno, en YouTube es fácil, te buscan como Francisco Batistela, y en Bandcamp En Bandcamp en realidad también. Si buscan mi nombre era re fácil. o buscan Yema, Doble T y doble L, Batistela. Claro, Batistela. Esa es la clave. Bien, bien, lo van a encontrar. No, estaba mirando, son muy bonitas realmente las portadas que ha hecho Paloma. Veía no solo Tirano, donde vemos un reloj. Es como una suerte de reloj de pie. Es difícil o sea, es simple el diseño, relativamente simple, pero difícil de explicar. Un reloj de pie vemos también en Las luces del bosque, que es el segundo disco, ¿verdad?, de Giema. claro. También oscuro, ¿no?, con el contraste con las luciérnagas, muy bonito. Y a mí el que más me gusta es el de Corazón de Miel. Ese tiene una historia muy interesante porque Contala. cuando yo lo propuse, yo no tenía entre mis ideas que fuera un corazón de ese estilo. Yo había propuesto, había propuesto el título, Corazón de Miel, y había propuesto que tenía que ser un corazón y que tenía que tener miel. Bastante explícito y simple lo mío. Pero Paloma lo agarró y le propuso la idea de darle una vuelta de tuerca a eso, Sí. y propuso hacer un corazón anatómico Sí, y agregarle las flores y que, la abeja, toda esta idea, en un diseño que es bastante más complejo que el original y creo que es mucho más expresivo también. sí, la verdad que es muy bonito, es muy expresivo y como vos decís, ¿no?, me parece que ahí queda plasmado esto que vos decías, ¿no?, de que ella no solo recibía tus ideas, sino que por ahí le aportaba algo más. Realmente Claro. es muy bonito. Y decíamos, ¿no?, Tirano sobre el tiempo. Contame rapidito, antes de que nos tengamos que ir al bloque escuchando otro de los temas, pero quiero que me cuentes rápidamente Las luces del bosque y Corazón de Miel, ¿de qué van? ¿Tienen otro concepto, así como Tirano tiene el del tiempo? Sí, son como una suerte de trilogía, porque Corazón de Miel se basa mucho en la idea del yo, por eso el corazón también, el núcleo, Ajá. lo personal, y después Las luces del bosque tiene más una idea de, después de ese autodescubrimiento que era el yo, el corazón, el núcleo, está hacia el exterior, el mundo alrededor, y ahí están las luces del bosque, que para mí las luces representan un poco ese aspecto conocido en lo desconocido, esas luces que guían, por eso hay como un camino de luces en el bosque, esa era la idea ahí. Y eso lleva a Tirano, digamos, el yo en el mundo y el yo en el tiempo. Y entre los tres como que completan esta trilogía que cierra Tirano ahora. Bueno, y nos despedimos justamente escuchando el tema que le da nombre al álbum, Tirano, que es el último es el que cierra el disco. Claro, es el cierre del disco. Bueno, y es el cierre de esta entrevista con Francisco Batistela, compositor bahiense y quien encabeza o impulsa este proyecto Giema, que publicó su tercer disco y lo encontrás en su YouTube, en su Bandcamp, y ahora lo escuchamos.